Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Santi y junto con Caro viajamos en ese motorhome que está ahí atrás, nuestra Jacuneta, desde hace casi 5 años. Vinimos desde Argentina manejando, llegamos a Alaska y ahora estamos recorriendo Canadá por tercera vez en este año. La primera vez que ingresamos recorrimos toda la zona de British Columbia, de camino hacia Alaska. A la vuelta pasamos por Alberta y sus increíbles parques nacionales. Nos tomamos un avión y un tren de 48 horas para ir a Manitoba, Churchill, a ver los osos polares, y ahora por tercera vez hemos ingresado a recorrer la costa este de Canadá. Visitamos las cataratas del Niágara, Toronto, Ottawa y ahora estamos de camino a Montreal, nuestra próxima ciudad acá en Canadá. Anoche hemos pasado la noche en ese mismo lugar donde estamos estacionados, en una Petro-Canadá. La verdad que fue una noche bastante tranquila. Por acá hay un patio de comida, así que hoy durante el día estuvo bastante movidito. Aprovechamos a trabajar todo el día, son las 5 de la tarde. Tenemos unas 2 horitas de viaje hasta Montreal, así que hacia allá vamos. Y estamos ingresando a una nueva provincia acá en Canadá. Estamos dejando Ontario e ingresando a la provincia de Quebec. Bienvenidos, nueva provincia por Canadá. Cuando ingresamos a Canadá, yo creía que solo íbamos a hacer las 2 provincias de acá de la puntita, British Columbia y Alberta, y terminamos recorriendo gran parte de todo Canadá. Qué hermoso país y todo lo que hemos recorrido acá. Hemos llegado finalmente a Montreal. Estamos a las afueras de la ciudad. Nos ha invitado una familia de viajeros argentinos a parar acá, a estacionar afuera de la casa para poder recorrer tranquilos la ciudad. Así que esta noche vamos a compartir acá con ellos, descansar y ya mañana salimos a recorrer juntos Montreal. Anoche hemos pasado una hermosa noche, le agradecemos a Vanessa y a Jorge la invitación. Comimos unas empanadas árabes exquisitas y como pasa muchas veces, nos ponemos a charlar, nos dedicamos a disfrutar el momento y no grabamos nada. Así que les vamos a dejar una fotito por acá. Hemos amanecido con mucho frío, gente. Se viene el invierno. Hoy es 13 de octubre. Ya fines de octubre, noviembre empieza a nevar y se pone muy frío. Así que nos vamos a ir a visitar la ciudad y vamos a empezar a escaparle al invierno porque se va a venir con todo. Si se acuerdan, cuando pasamos por Ottawa en el video anterior, les mostramos un cartel de estos del PARE, que ya en esa zona estaban en los 2 idiomas, en inglés y en francés. Y miren acá, está únicamente en francés. Decir que entendemos que es PARE por la forma y el color, pero solo en francés. Ya hemos visto muchos carteles. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, y ustedes se preguntarán por qué Caro no ha hablado todavía en este video. ¿Estará enojada? ¿No querrá hacer más videos de YouTube? No, para nada. Está destruida de la garganta, no puede ni hablar, pobre.
Me duele mucho la garganta, ya vengo hace varios días. Igual hoy la tengo un poquito mejor, ayer no podía casi que ni hablar. Pero bueno, prefiero guardarme, cuidar la voz para estar mejor para los próximos días. Por lo pronto, por allá quedó la Hakuneta. Hemos encontrado un estacionamiento bastante amplio, acá bien en el centro de la ciudad. Tiene una tarifa de $25 canadienses hasta 6 horas, así que es un buen punto para dejar el vehículo y salir a recorrer caminando. Primera parada del día, hemos llegado a la Basílica de Notre Dame de Montreal. Me puse a buscar porque dije, en un momento pensé yo, Notre Dame será Nuestra Señora, y efectivamente es Nuestra Señora en español, haciendo referencia a la Virgen María, como hemos mostrado a lo largo de Latinoamérica un montón de iglesias que se llaman Nuestra Señora de, en honor a la patrona a la que se haya construido esa iglesia. Así que por eso tenemos Notre Dame. Entonces el jorobado de Notre Dame, ¿qué era? ¿El jorobado de Nuestra Señora? ¿El jorobado de la Virgen sería? Nunca había pensado eso. Muy raro. Y si ustedes querían ver la catedral por dentro, además de comprar un ticket, hay que hacer toda esta fila que está acá, que no sé bien dónde termina. Ahí me puse a buscar y la fila es porque todavía la iglesia está cerrada, y para que sepan, tiene un costo de $16 canadienses para adultos. Y acá frente a la catedral se encuentra la plaza de armas de la ciudad. Todo esto que estamos recorriendo acá es la Old Montreal, que sería la parte vieja de la ciudad, y puntualmente esta callecita que se llama Calle San Pablo en español, y buscamos al traductor para que nos diga la pronunciación exacta. Rue Saint-Paul. Rue Saint-Paul. Rue Saint-Paul, a ver. Rue Saint-Paul. Es muy difícil pronunciar la R para nosotros así, de esta manera. Bueno, es una de las callecitas más antiguas y típicas de la ciudad. Montreal fue fundada en el año 1642 con el nombre Ville-Marie por colonos franceses. Comenzó como un puesto misionero y comercial a orillas del río St. Lawrence, aunque pronto se iba a convertir en un centro clave para el comercio de pieles. Estuvo bajo el control francés hasta 1763, cuando fue cedida a los británicos tras la Guerra de los 7 Años. Con el tiempo, se convirtió en un importante puerto industrial y el corazón cultural de Canadá, destacándose por su diversidad y su carácter bilingüe. Al día de hoy, mantiene una rica mezcla cultural con influencias tanto francesas como inglesas. Qué difícil si nos obligan a elegir entre qué ciudad nos gustó más de Canadá, entre Toronto, Ottawa y Montreal, que estamos ahora, porque cada ciudad tiene lo suyo y son 3 ciudades hermosísimas. Pero estabas olvidándote de Vancouver, de Banff, de Calgary, o estabas hablando solo de la costa este. Solo estoy hablando de este pedacito que hemos pasado por la costa este de Canadá. La verdad que súper vale la pena hacer un recorrido porque están medianamente cerca las 3 ciudades y conocerlas las 3. A mí yo creo que me quedo con Ottawa, no sé si le pondría en el primer puesto, me parece, Montreal y Toronto. O sea, cada una tiene lo suyo, ¿no? O sea, Toronto era como mucho, se ve una ciudad mucho más moderna. De hecho, acá en Montreal lo que me da la sensación es como estar en Europa, pero en América. Digamos, como todo ese tipo de construcciones, las callecitas como mucho más antiguas. Y Ottawa es difícil de
explicar porque, no sé, como mucho encima entre el Parlamento y todo eso era como un mini Inglaterra, digamos, como más, o sea, tiene más forma Con de los castillo. castillos, sí. Pero esta parte de la ciudad, miren lo que son estas callecitas para caminar por acá, realmente divino. Y para terminar el recorrido por esta parte de la ciudad vieja de Montreal, vamos a venir al mercado. Miren el lujo que es este mercado, Marché Bonscourt, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es uno de los mercados más típicos acá de la ciudad. No dejo de fascinarme con estas callecitas. Realmente una ciudad hermosa. Les voy a contar una anécdota que me acaba de pasar. Ya habíamos escuchado varias veces de que dicen que acá en Montreal como que no les gusta que uno les hable en inglés, que quieren que uno les hable en francés. Entré a un local recién, el señor me dice bonjour, entonces yo le dije bonjour. Miré, estaba buscando porque queríamos comprar un imán para llevarnos de recuerdo de Canadá. Y bueno, cuando me estoy yendo le digo merci, me dijo bye. O sea, hice todo mi esfuerzo de decirle 2 palabras, las únicas pocas, casi las únicas 2 que sé en francés, y después me dijo bye. Entonces no sé qué hacer. Ouvert sé que significa abierto. ¿Cómo se pronuncia? No sé. Y caminando por las calles de Montreal nos encontramos con que en un montón de lugares vendían crepes, así que nos tentamos y vinimos a comer. Se ve la carta, o sea, es como, de hecho está todo muy decorado en este restaurante que estamos y en lo que íbamos caminando de París. Entonces yo creo que hay mucha influencia de la comida parisina, de la comida francesa acá en Montreal. Otra cosa para comer es el poutine, que ya les habíamos mostrado antes, ya lo probamos. Y hemos pedido también para compartir una sopa de tomate. ¿Qué es esto? A ver. Manteca. Cuando entramos vimos los platos y se veían enormes, así que como me siento medio y no tengo tanto hambre, pedimos para compartir. Y porque además todavía nos quedamos con las ganas de probar el postre que les contamos en Ottawa. ¿Quieres probar la sopa? A ver. Está muy rica. Ah, para. Toma, vení. Me da miedo. Qué rica que está. Es salsa de tomate. Es como, sí, y tiene fideitos y verduras. Está muy sabrosa. A ver el crepe. Pedimos un crepe que tenía champiñones, espinaca, salsa bechamel, nueces. No se dan una idea lo delicioso que está esto. Bueno, y ahora sí, vamos a probar este típico postre de Canadá que se llama Beaver Tails o cola de castor, o en francés huevos de castor o algo por el estilo, que tiene una pinta tremenda. Así que vamos a probarlo. Acá estoy viendo todos los que hay para elegir. Ajá. Hay muchas opciones. La pinta que tiene. Pedimos uno de Nutella con banana y le agregamos una bocha de helado arriba. La masa parece de tortas fritas, ¿será? O sea, quiero decir si será parecida. Es una bomba. Es como una torta frita con Nutella y banana. Delicioso, pero de verdad es una bomba. Última parada del día, y para bajar un poquitito la comida y el postre hemos venido a recorrer el Puerto Viejo, que es un lugar también muy icónico acá en la ciudad. Qué hermosos los árboles, rojos, naranjas, amarillos. No me canso de disfrutar cada árbol que nos cruzamos en el camino. Miren lo que es esto.
Miren qué bella vista de la ciudad. Ahí tenemos el puente Jacques Cartier que lo cruzamos hoy a la mañana. Por otro lado, el contraste ahí de los edificios. Y para este lado, los árboles en el otoño que son tan lindos. Miren, hay una tirolesa por acá con la noria y los edificios de fondo. Qué bella ciudad que es Montreal. Miren el color de las hojas. Miren, la hoja de la bandera de Canadá. ¿Estamos seguros que es la hoja de la bandera de Canadá? Ponela acá al lado. Son muy parecidas. Yo creo que es. Me encantó la ciudad de Montreal. Volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente de las diferencias entre Toronto, Ottawa y Montreal, yo creo que Montreal es un híbrido entre los edificios y más lo moderno que tiene Toronto y toda la otra parte antigua que tiene Ottawa. Me pareció una ciudad muy bella y con esto hemos completado las 4 ciudades más grandes de Canadá. Ya estuvimos en Toronto, la más grande, segunda es Montreal, la tercera es Vancouver y la cuarta es Calgary. Así que hemos estado en las 4 ciudades más grandes de hermosísimo país. La verdad es que, nuevamente, si vienen a recorrer la costa este de Canadá, recomendamos pasar por las 3 ciudades porque realmente vale la pena. 3 ciudades muy lindas. Y ahora, mi amor... Ahora sí, definitivamente este es nuestro último video en Canadá, por lo menos del 2024. Como ya hemos dicho a lo largo de todos estos episodios, sabemos que vamos a volver en algún momento. Nos encantaría conocer un montón de lugares en el invierno. Nos recomendaron muchísimo conocer la ciudad de Quebec City, que está acá también en la provincia de Quebec, pero lamentablemente no nos da el tiempo. Ya esta extensión que hicimos de esta semanita por Canadá no estaba en nuestros planes, tuvimos que ajustar un montón el calendario, porque se vienen muchas cosas por delante, así que bueno, aprovechamos lo máximo que podíamos porque irnos para Quebec, que son como 300 kilómetros, más la vuelta y todo lo que ya les vamos a estar contando en breve, no era posible, así que sin dudas que volveremos en otra oportunidad para vivir Canadá en el invierno y conocer lugares como Quebec City. Sin duda. Por otro lado, se viene el frío y se empezó a venir fuerte y todavía estamos muy al norte. Vamos a dejar acá un mapa en donde estamos, hay que bajar muchos kilómetros para escaparle del frío. Y por otro lado, y no menor, que es sin duda lo más importante y que nos viene atravesando durante todos estos días y estas semanas, ya estamos viendo desde dónde vamos a embarcar el motorhome, porque como ya contamos en otra oportunidad, nuestro motorhome no entra en un contenedor, hay que enviarlo únicamente por Ro-Ro y el barco Ro-Ro sale una vez al mes. Octubre ya se pasó, hoy es 15 de octubre, ya no llegamos, y diciembre lo más probable es que no lleguemos porque a Caro le dieron 3 meses para estar en Estados Unidos. Entonces nos quedaría una sola fecha posible, que es en noviembre. Y las 3 opciones que estamos viendo para embarcar nos quedan muy, muy lejos de donde estamos. Los puertos más importantes en Norteamérica, tenemos uno que es Halifax en Canadá, ese ya está descartado. Después una opción es Nueva York, descartado. Otro que es un poquito más abajo en Baltimore, cerquita de Washington DC, también descartado. Así que nos quedan 3 posibles que son más al sur. Ya les vamos a mostrar la distancia que tenemos desde acá, desde Montreal, para que vean lo lejos que estamos y la cantidad de kilómetros que tenemos por delante. En el sur está Jacksonville, en Florida. Después tenemos Galveston, en el estado de Texas. Y otro gran puerto muy importante es el de Veracruz, en México. Así que esas son las 3 opciones que estamos manejando. Como pueden ver, cualquiera de las 3 es muy lejos, tenemos muchos kilómetros. No nos queda mucho tiempo, aproximadamente unos 25 días para llegar al puerto que decidamos. Ya cuando llegue el momento vamos a hacer un video exclusivo contándole
todos los detalles y por qué elegimos cada puerto y las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Por el momento les queríamos contar esto para que entiendan por qué nos vamos medio rápido en este tercer paso por Canadá y empezamos a ir rumbo al sur. Por lo pronto estamos a 50 kilómetros de la frontera, 30 minutos, la frontera Canadá con Estados Unidos. Y dato no menor, que me da un poquito de dolor de panza, va a ser la cuarta entrada a Estados Unidos en los últimos 8 meses. Así que crucemos los dedos y esperemos que esté todo bien. Debería, porque todavía tenemos el permiso, el I-94 abierto, que salimos por Toronto hace un poquito más de una semana. Pero bueno. Nueva York, hacia allá vamos, nuestro próximo destino. Así que nos vamos a la frontera, va a salir todo bien. Vamos. Acá vamos, nueva frontera. Hello, how are you? Fine, and you? We are coming from Montreal. Now we are going. Dejó de grabar la Insta360, no sé si se quedó sin batería o no, pero súper rápido, súper bien, ni un drama. Fue súper amable. Nos preguntó sí que de dónde veníamos. Le dije que íbamos para Nueva York. Nos preguntó por la camioneta. Le dije que era de Argentina, que habíamos venido manejando de allá. Que ya habíamos ido hasta Alaska, que ahora estábamos recorriendo esta parte por acá. Nos preguntó que cómo vinimos con la camioneta desde allá, manejando. Y típica pregunta, ¿cómo nos sustentamos? ¿De qué vivimos? Aprovechamos para contarle que hemos escrito un libro que está disponible en nuestra tienda digital. Así que le contamos que teníamos un canal de YouTube y trabajábamos con las redes sociales. Nos dijo que todo bien. Así que nuevamente Estados Unidos, volvemos al estado de Nueva York. Vamos a dejar acá un mapita, entramos por esta puntita, después viajamos todo por Canadá, volvimos a ingresar para acá y ahora nos vamos hasta la punta, a la ciudad de Nueva York. Hemos parado finalmente en un rest area, ya se hizo de noche, como les contamos, se está haciendo de noche muy pero muy temprano, son las pasaditas las 6 y ya está completamente oscuro. Vamos a pasar la noche acá, descansar y mañana emprender viaje hacia una parada que va a ser épica. Nos vamos para la ciudad de Nueva York. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Que nos vamos hacia una de las ciudades más importantes del mundo. Nos vamos para Nueva York con la Hakuneta. Qué locura llegar manejando hasta Nueva York.